Moi bones a todos e a todos, entama un novo programa de Alderiques de Asturias. Hoy vamos a falar de gastronomía. Atopámonos na cervecería Dipa de Xixón e el noso convidado, el programa de hoy, é Serxo Solares. Entamamos ya con el noso programa e que vos preste. Estamos ya con Serxo Solares aquí neste güey aldericamos con Serxo Solares que lle perconociu e vamos a fondar güey na gastronomía. Serxo Solares, moi bones, muchas gracias por estar con nós en Alderiques de Asturias. Gracias a vosotros por estar aquí en nuestra casa. Falamos de gastronomía e la primera entrúa que pode facese la xente lle que gastronomía na Asturias falase de faves e sidra, pero la gastronomía asturiana lle mucho máis, ¿no? Sí, ya dende va bastantes años, ¿no? La gastronomía en Asturias lle mucho más que faves y sidra, aunque también, por supuesto, ¿no? Les faves como producto tradicional, aunque no del todo tradicional, porque hay que recordar que les faves llegaron a Asturias después de que los españoles llegaran a América, ¿no? Aquí podríamos hablar de como pote tradicional asturiano, quizás del pote de castañas, muy reivindicado muchas vegáis, pero muy poco al contrario en los chigres de Asturias. Y por supuesto, cuando hablamos de gastronomía en Asturias, ahora hablamos de vino, hablamos de cervezas artesanas de calidad, hablamos también de alta gastronomía, con xente, con restaurantes ya con estrellas Michelin, o sea, estamos a un nivel que lle mucho más que el del chigre tradicional, que nunca hay que escaecer, pero también hay que valorar el resto de cosas que tenemos. Claro, Serxo, lo que sí me prestaba lle, porque vamos a fondar neste Alderiques de Asturias lo que lle la gastronomía asturiana, que me prestaba un poquitín cómo entama la torre y acción con la gastronomía, como que lle lo que faes o lo que lle lo que te lleva a fondar en todo digamos, esta estalla. Bueno, yo vengo en el año 96, por casualidad, yo venía de estudiar Administración, Gestión y Dirección de Empresas y terminaba en una época de esas con las prácticas en la empresa en la que de repente quedábate un tiempo perdido porque terminabas en el mes de Payares y los cursos entamaban el año académico entamaban en septiembre-octubre, entonces teníamos ahí un tiempo en el que digo yo, pues ahora qué faigo, ¿no? Y de repente descubrí que en la Escuela de Hostelería de aquí de Xixón había un curso de coctelería y café y dije, bueno, pues voy a hacer un curso de estos a ver lo que pasa, ¿no? Hice aquel curso y al terminar el curso hacíamos entre los escolinos pues un concurso de coctelería y preparé dos cócteles que se llamaban Xorrecer y Pascaecer y aquellos dos cócteles prestaron al xurau y gané aquel concurso y dije, coño, igual esto y lo mío. Y ese año siguiente pues matriculame en la Escuela de Hostelería de aquí de Xixón, entamé a estudiar cocina y servicios porque convalidaba de ellas de las asignaturas que eran comunes y por lo tanto podía hacer las dos cosas y de magar de ahí pues después colé para Cataluña, fiz enoloxía en Cataluña y desde entonces pues llevo toda mi vida tratando de aprender cosas, haciendo cursos de prácticamente todas las cosas que tienen que ver con la gastronomía. Ya va años que hicimos pues el primer programa de radio que había de gastronomía en Asturias, que lo hicimos en la cadena SER y que lo entamé yo en aquel instante, estaba también en la Nueva España, tuve en la TPA, o sea, tuve también dentro del mundo de la gastronomía a través de los medios, escribí un par de libros, o sea que fue un poco todo, de alguna manera, pues fue haciéndose una bola grande hasta que, bueno, pues decidimos hacer vino, después de hacer vino hice también sidra, ahora pues dejé el tema del vino fundamentalmente porque pues facíalo fuera de Asturias y era muy costoso hacerlo y estamos metidos de fecho y con mucha ilusión en el proyecto de Bayura Cerveza Artesano Asturiano, tratando de llevar Asturias, la gastronomía asturiana y el nombre de Asturias en asturiano, como no podía ser de otra manera, sobre todo fuera de aquí, ¿no? Porque creo que es donde hay que defender y donde la gente se sorprende cuando ve una etiqueta en asturiano y dice, ay, pero en Asturias tenéis una lengua propia. Hay mucha gente sí, bueno, eso que se sorprende, claro, en el día a día. Sí. Y Serxo, estamos porque la gente puede atisbar cuando está, bueno, gollando este programa, que no estamos en nuestro estudio habitual de Alderiques de Asturias, estamos en una cervecería Dipa de Xixón, de la que resentes, bueno, una cervecería que montes, y sí que me prestaba a fondar
afondar el último asunto que tratabes na torre en puesta, que era el tema de cerveza artesano, para entamar a disebrar un pouco, a afondar en diferentes cuestiones. Falamos de cerveza artesano, tú te has metido con el tema de Baiura cerveza artesano. Decíasme en una entrevista que hiciéramos para la radio que la cerveza tiene mucha historia en Asturias, que no es todo sidra, ¿no? Sí, mucha historia en Asturias. Mira, ahí el anuario de la Piedriquina, que es un anuario muy prestoso, este año fai un reportaje muy interesante al rodio de la historia de la cerveza en Asturias, y nombrándole les dos más importantes, les más grandes y les que más no me tuvieron en Asturias, que fueron Cerveza La Estrella de Xixón y el Águila de Cuayoto, además de esos dos que son les más conocidos, y que bueno, Estrella de Xixón pesió en el año 74 y no tornó a haber otra industria en la ciudad hasta ahora, que bueno, ya hablaremos del proyecto Baiura de futuro, y después del Águila Negra de Coyoto, que pesió por allá por los años 90, pues no hubo otra actividad en el concello de Ubieu hasta ahora. Pero además de esos dos que eran los grandes, ya hay datos de cerveceres en Asturias allá por el año 1700 y pico, por lo tanto, y hubo actividad cervecera en Asturias desde ese año 1700 y pico en alantre, y de manera muy habitual, y además hay de ellos anuncios en prensa que decían Asturias no es solo sidra, también cerveza, o sea, ya se reivindicaba en dómines pasaes pues un poco eso, ¿no? A pesar de que no esté considerado producto tradicional, y a pesar de que para la mayor parte de la gente la cerveza sea pues las grandes marcas comerciales que hay en el mercado en este momento, ¿no? Y más, las dos marcas de Asturias, el Águila Negra de Cuayoto y Cerveza La Estrella de Xixón, tan mercaes por una de esas grandes marcas españoles, y tan ahí pues atrapáis, ¿no? Sin la posibilidad de que un asturiano pueda recuperar esos nombres para hacer cerveza. Y para entamar en ese, o para fondar en ese proyecto de Baiura cerveza artesano, bueno, sí que tuvimos noticia de que estabais en el Llagar Panizales de Mieres, pero ahora creo que estamos, bueno, a piques de que entaméis ya todo el proyecto en Xixón y llevarlo adelante, ¿no? O sea, sí, el proyecto de Panizales era un proyecto prestoso por la ubicación, por el entorno, por el raigaño con Asturias también, al pie del Castro Celta de Peñatallá, y tenía muchas connotaciones prestosas, ¿no? Pero también tenía grandes dificultades para poder pues crecer como empresa y para poder hacer un proyecto serio de cerveza artesano, y eso fainos entamar a dar vueltas, pensar en qué es lo que podíamos hacer, y sobre todo pues el 90% de Baiura cerveza artesano está en esta ciudad, somos nosotros, somos de aquí de Xixón, ¿no? Y por lo tanto pues queríamos recuperar la tradición cervecera de esta ciudad, y queríamos ser pues la primera fábrica que se instalara de cerveza artesano en la ciudad después del pieslle de la Estrella de Xixón, ¿no? Y en eso estamos ahora mismo en un proceso de crecimiento, con la entrada de nuevos socios y con un proyecto muy prestoso que esperemos pues que en este semestre primero del 2014 estemos a pleno rendimiento, con una producción, ya pues vamos a tener 2 fermentadores de 1200 litros cada uno, ya vamos a tener una producción más seria que permita abastecer al mercado asturiano y a la gran demanda que ahora mismo tenemos, sobre todo, hay que decirlo, fuera de Asturias, ¿no? Nosotros vendemos prácticamente el 100% de nuestra producción, o el 90% de nuestra producción, vendemoslo fuera de Asturias, donde lo asturiano tiene mucha más demanda que aquí en nuestro país. Sí, sí, es sorprendente. Aparte porque, bueno, tenemos aquí alguna de ellas que con la etiqueta en asturiano, y que eso, decíasme en Alentamu, que eso que sorprende muchas vegas, ¿no? Porque, bueno, sí, fuera de Asturias lo de lengua propia pues llévase, digamos, no es muy conocido, ¿no? Y es prestoso por 2 razones. Siempre, cuando vas a cualquier feria fuera de Asturias, siempre hay un asturiano, siempre, no falla. Nosotros vamos con nuestra bandera, siempre que la ponemos, de manera que nos identifiquen muy bien en todas las ferias enseguida, ¿no? Pero también porque la gente, cuando ve que etiquetamos en nuestro idioma, sorpréndese, ¿no? Y sorpréndese, pero para bien, y además presta, y sobre todo, pues bueno, zonas donde hay una sensibilidad lingüística propia, como pueda ser Cataluña, o como pueda ser Euskadi, o en otras zonas, pero también, mira, este año estuvimos en una feria en Portugal, donde los portugueses
preguntaban que qué idioma era, porque claro, no era castellano, algunos preguntaban que si era galego, pero no yo sonaba, porque al final el galego y el portugués son dos lenguas que se entienden bastante bien entre ellas, y cuando ellos decíamos, no, somos de Asturias, al norte del Estado español, y asturiano. Y la gente decía, pero asturiano, o sea, aquí existe, esto, ¿no? Claro. Y una cosa que, bueno, nosotros tenemos muy clara desde el principio, desde siempre, con todo lo que llevamos hecho hasta ahora, y el idioma y parte del nuestro etiquetado y parte de la nuestra filosofía como empresa. Sí, aparte porque hay una marca, está, vamos, estudiado que el uso de una marca o digamos de una marca propia o de un idioma propio fa que tenga más atractivo quizá ves el producto, ¿no? Está estudiado, incluso para lo que se fala el turismo y muchas cosas. Claro, y sobre todo yo creo que cuando utilizamos el idioma propio, la lengua propia, lo que estamos defendiendo también de qué nuestro y de qué de la nuestra cultura. O sea, para mí es una cosa incomprensible que podamos defender un producto asturiano y estemos comentando, ¿no?, que el etiquetaje en asturiano pueda ser de aquel que nos perjudique. Y es todo lo contrario. Yo creo que una manera de decir realmente estoy un producto asturiano y afondando en el tema lingüístico y empleando el etiquetaje en el idioma, que creo que es el que nos identifica y el que nos tiene que identificar. Tenemos que estar orgullosos de que los nuestros guajes falen asturiano y que falen inglés y alemán y ruso y los idiomas que fean, porque la riqueza de un idioma, el saber idiomas, llega que te enriquece culturalmente. Por lo tanto, no entiendo que haya la cantidad de torgues y sobre todo la cantidad de complejos y de paletismo, ¿no? Sí. Nosotros el otro día vivimos aquí una escena que yo terminé levantándome de la mesa donde estaba, cuando echaron la película en asturiano, en la TPA, y que la pusimos aquí en pantalla gigante y pusimos-la en todo el chigre, y de las personas que tenemos esta sensibilidad lingüística y que falamos el idioma, entre ellos pues estaba Humberto González y había de ellas personas que estábamos viendo la película y tuvimos que levantarnos, por no decir a algunos clientes que había y algunos de fuera también, cuando poníanse a echar carcajadas porque van nombrando falaban asturiano, ¿no? Y son cosas que me resultan incomprensibles. Entonces, y una cosa que yo creo que tenemos un problema de inferioridad o de, no sé, de complejidad, no termino de acertar cuál es el problema que tenemos con la que tan guapo y tan prestoso como es nuestro idioma. Sí, y Sergio, desde el punto de vista de rentabilidad económica, está claro que en Asturias, por ejemplo, la producción de sidre prácticamente somos los asturianos los que la consumimos, exportase, bueno, que falaremos después de lo que son otras expresiones de sidra, pero bueno, que no lleva lo que lleva el escanciado, la sidra que solo lleva pues, circunscrito a lo que lleva Asturias, pero si entames un proyecto de cerveza artesano, ¿piensas que puede tener hueco dentro de lo que lleva el mercado? El que la sidre tenga demasiado peso y que cerveza artesano no tenga a lo mejor ese furaco para entrar. Partiendo de la base de que nosotros, cuando nació el proyecto de Bayura, teníamos claro que el mercado nuestro no iba a ser Asturias, muy al pesar nuestro, pues no hay una cosa que tengamos dentro de los estudios económicos que tenemos fechos del desarrollo de la nuestra empresa, pues por supuesto no estamos pensando en que la producción de Bayura se va a vender en Asturias. Si fuera así, seguramente pesearíamos pronto, ¿no? Por de ellas razones, ya no solo porque el producto como tal tenga cabida por ser cerveza o no, sino porque lo que estamos haciendo y un tipo de cerveza especializado y un tipo de cerveza que no lleve las cervezas comerciales más usuales que hay en el mercado, y por lo tanto eso también hace que vayas a un público más minoritario dentro de ese público que pueda beber cerveza, ¿no? Sí es verdad que con la nueva fábrica y con el nuevo proceso que estamos entamando ahora con Bayura, pues tenemos la intención de hacer una cerveza más comercial, más asemellada a esas cervezas más habituales que podemos encontrarnos en cualquier chigre de las cervezas, de las cervezas estatales, y que sí que podamos tener ahí un sitio, ¿no? Sí que yo creo
porque en Asturias véndese mucha sidra, pero también véndese mucho vino y también véndese mucha cerveza. O sea, yo que, bueno, buena parte de mi vida gastronómica pasé en el rodio del mundo del vino, cuando salíes por fuera y cuando trabajabas con alguna bodega, les bodegues peleábense por venir a vender a Asturias, y peleábense porque sabían que el consumo de vino ya era muy grande. Y además, había un estudio por ahí de fai unos años, que no sé si ahora cómo está actualizado, ¿no? Pero decían que la provincia de Vizcaya y la provincia de Asturias consumían más vino de La Rioja que el resto de España entera. Por lo tanto, sí es verdad que bebemos mucha sidra, pero sí es verdad también que bebemos otros productos. Si somos capaces de dar con esa tecla, seguramente tendremos sitio en el mercado asturiano también, aunque no llegue nuestro objetivo principal. Y Sergio, la persona que nos está apoyando en este momento puede entrugarse cuál hiela o qué extrema una cerveza artesana de esa cerveza comercial, porque bueno, sí que hay unas diferencias de precio, pero qué hielo que les diferencias, qué hielo que extrema un producto del otro. Yo pongo un ejemplo siempre que creo que puede servirnos para entenderlo a cualquier persona sin meterse en temas técnicos, ¿no? Que la cerveza artesana y un guiso fecho en una cocina tradicional, lentamente, con mimo, con las mejores materias primas, garrais de la tierra y cuidándolo. La cerveza industrial, o la mayor parte de la cerveza industrial, lo más comercial, y el guiso fecho en una olla express con mucha rapidez y sin seleccionar los ingredientes. Yendo a algo más técnico, pues fundamentalmente falamos de ingredientes, de materias primas, mientras que en una cerveza artesano lo que utilizamos es malta de cebada o de trigo o de escanda, que también estamos peleando a ver si somos capaces de que nos malteen la escanda de Asturias para poder hacer una cerveza de escanda. Utilizamos lúpulo, agua y levadura, y nada más. En el mundo de la cerveza industrial, aparte que se pasteuricen las cervezas para que no quede ningún tipo de levadura ni ningún tipo de vida dentro y sean mucho más estables, normalmente utilícense otra serie de aditivos, utilícense pues el arroz, por ejemplo, o el maíz, otra serie de elementos que no son la malta de cebada, que es mucho más barato, extractos de malta, extractos de lúpulo, ingredientes mucho más baratos que al final pues hacen que el producto tenga mucho menor calidad que la cerveza artesana. Y son productos que en los sabores, en las características, son completamente disebrados normalmente, y por lo tanto muchas veces la gente no termina de entender, o cuando ves una cerveza artesana y de repente pues tiene cierta turbidez, bueno, pues sí que la cerveza artesana está vivo dentro, y que la cerveza artesana tiene levaduras dentro, porque fae la segunda fermentación en botella, no se añade gas carbónico, no se fae un elemento artificial para darle la burbuja que necesita, ¿no? Y es completamente natural. Entonces son dos caminos. Yo creo que el mejor ejemplo es eso: cocina tradicional, fuego lento, cocina de leña, de carbón, ¿no? Aquí en Asturias, o la olla express, o la cocinera esta famosa, ¿no? De esa máquina que metes les faves y todos los ingredientes, pones vengo a xintar a les dos, y a les dos tienes la comida preparada. Sí, bueno, sí, pues sí. eso sería la cerveza industrial, y la otra hay que estar delante del fogón para que no se te peguen les faves. Los precios no se extremen mucho tampoco, ¿no? No lleva un No, precio, fundamentalmente sí, que, pero fundamentalmente está en las producciones de les claro, cerveceres, ¿no? Cuando una cervecera es pequeña, bueno, como agora Bayura, que estamos en un momento en el que las producciones nuestras son muy pequeñas, pues el precio es un poco mayor que cuando tal cuentes con una cerveza artesano que se fae pues en mayor escala. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos unos precios que sabemos que dentro de unos meses, cuando estemos en la nueva fábrica, pues van a bajar sensiblemente, y van a bajar porque realmente nosotros no pretendemos hacernos millonarios vendiendo una botella de cerveza, sino que lo que queremos es llegar al mercado, pero realmente hay unos costes que se no farían inviable el proyecto, ¿no? Esos bájense con mayor producción. Para una cervecera industrial que fae 3 millones o 5 millones de litros en una producción, pues claro, la botella
cuesta y más barata, la chapa cuesta y más barata, la etiqueta y todo, ¿no? El conjunto en general. Y decíesme lo que y el mercado, decís que, bueno, falábamos de Asturias y la posibilidad de venta, la posibilidad de negocio, decíesme que está pensado un poco fuera de Asturias. ¿Dónde y donde ese mercado tenéislo como más sencillo, donde se vende más? El sitio donde más se valora en este momento, donde más cerveceres hay y donde más cultura cervecera hay de todo el estado, y Cataluña. No tenemos duda que sí, el sitio donde en este momento pues hay mayor recepción a las cervezas, porque también hay mayor cantidad, ¿no? Están tomando el movimiento también, y ya cada vegada hay más cervecerías especializadas y que tienen este tipo de producto en Madrid. Y yo, pues sorprendentemente, la comunidad autónoma de Castilla y León, que tenemos ahí al lado, pues tienen en este momento, no sé si son 18 o 20 cerveceros artesanes ya, fabricando cerveza artesano. O sea, creo que el movimiento está entamando a ser en toda España. Nosotros estamos vendiendo muy bien en León, Valladolid, por la proximidad, también mandamos algunas cosas para Galicia, y yo fundamentalmente Madrid y Cataluña. Y Cataluña, allí donde se vende. Si te parece, Sersu, para después seguir hablando de otros temas, vamos a hacer una pequeñuca pausa para la publicidad y después vamos a fondar, Sersu, en lo que son otros temas gastronómicos, como puede ser el vino de Cangas, como pueden ser las nuevas expresiones de gastronomía. Bueno, estamos en la Manzorga en Sison con Verónica Rodríguez, un nuevo espacio autogestionado. Prestádonos, Verónica, y muchas gracias por atendernos, que nos contares un poquitín a nuestros televidentes qué hay un poquitín la Manzorga. Bueno, la Manzorga llamámoslo espacio cultural porque pretende, pues eso, digamos, recoger todo tipo de cultura de los y les de abaixo. Seguimos después de esta pausa para la publicidad con Sersu Solares. Estamos hablando hoy de gastronomía. Falemos del anterior bloque de lo que era un poco el cerveza artesano. Sersu, ahora queríamos, digamos, afondar en otros temas. Préstame Tamar, vino de Cangas del Narcea, un vino siempre se faló que era de mala calidad, pero ahora está cogiendo excelencia. ¿Qué podemos decir del vino de Cangas? Bueno, yo creo que podemos decir muchas cosas, pero fundamentalmente que cuando se entamaron a hacer buenos vinos blancos, yo ya hace muchos años que digo esto, entamaron a agarrar prestigio. Sí, es verdad que se están haciendo cosas dignas con los tintos, pero fundamentalmente creo que el éxito de Cangas tiene que estar en hacer vinos blancos de calidad, fundamentalmente por climatología, por horas de sol y por grado alcohólico que se puede conseguir para un vino tinto, ¿no? Pero creo que hay una de las cosas por las que tenemos que pushear y por las que tenemos que tratar de tirar, ¿no? Especialmente quien tiene que tirar de ello, que son las instituciones públicas, cuando faen actos, cuando faen esos llamados vinos españoles. No lo entiendo, llámalo, vamos a invitar a un vino asturiano y vamos a tirar del producto local, porque tiene el mismo hándicap que antes cuando hablábamos de la cerveza, que el precio del vino de Cangas, proporcionalmente a la calidad que oferta con respecto a la competencia que hay muy grande dentro del Estado español, pues es complicado, porque suelen ser vinos que están bastante más caros que otros vinos que tienen una calidad similar en el mercado, ¿no? Por lo tanto, creo que las instituciones tienen que tirar mucho más de otra de las cosas que nos identifica, que es el vino de Cangas. Y el vino de Cangas también estás hablando que hay lo blanco y tinto, porque bueno, digamos que el tinto era un poco el que se conocía, ¿no? O sea, que el blanco también dase bien en esa fastera, ¿no? Sí, y además el blanco algamó estos años de atrás, por primera vez un vino asturiano entró en la guía de Peñín, en el podium de la guía de Peñín, con una calificación por encima de los 90 puntos. Por lo tanto, estamos hablando de que realmente en Cangas están haciéndose cosas que ya son valoradas por la crítica y que algamen grandes clasificaciones y que están al nivel de cualquiera de los otros grandes blancos que se pueden hacer en España. Y también hay buenos tintos, hay producto que tiene calidad, pero yo creo que el mayor hándicap que tenemos en este momento y el tema que hay que pelear con una competencia grande, con producciones mucho más grandes, con sistemas mucho más fáciles, porque una de las grandes dificultades que tiene Cangas es la vendimia. La vendimia en Cangas es una vendimia muy sufrida, con un terreno muy complicado y por lo tanto, pues, y una cosa que tenemos que cuidar, ¿no? Vino, una entruga ya de curiosidad, ¿no? El vino blanco, a mí está mejor con lo que lle pexe y el vino tinto con carne, o eso
hay un mito. Por norma general sí, pero el mundo del maridaje que y esa combinación de la bebida con la comida, pues está claro que hay una cosa de experimentación y de pruebas, ¿no? Ni todos los vinos tintos valen para todas las carnes, ni todos los vinos blancos valen para todos los pescados. Y por supuesto, hay vinos tintos que van perfectamente con peixe, y hay vinos blancos que van perfectamente con algunas carnes. Y vamos a hablar de gastronomía. Tenemos en Asturias la imagen no solo dentro de lo que es el país, sino de cualquier persona que viene de Lloñe de las nuestras fronteras, pues qué bien se come en Asturias, se vaya fartures que pillo, ¿no? Pero digamos que sí que hay bueno, pues esa diferencia entre lo que es la nanogastronomía o gastronomía más de diseño con la gastronomía tradicional. ¿Cómo podemos extremar eso? ¿Son los dos compatibles, Sersu? Son los dos completamente compatibles y necesarios. Yo siempre digo lo mismo. Yo hace muchos años, un cocinero que estuve trabajando para mí, hízome un comentario, ¿no?, que decía, y es que estoy un poco desilusionado porque yo pensé que venía a hacer cocina de autor y estoy haciendo cocina más tradicional, y yo decía, bueno, pues, pero tú qué pensabas que ibas a hacer aquí, ¿no? Bueno, pues pensé que iba a hacer espumes y que iba a hacer aires y no sé qué, y digo, bueno, pues nada, faime una espuma de paella, o faime una espuma de fabada. Ya, bueno, ¿y cómo la fai? Digo, pues fai una fabada o fai una paella, y después cuando tengas el plato tradicional, cuando tengas la esencia, lo que vas a hacer es una técnica moderna, una técnica que te fai comer con otra textura, pero que realmente lo que estás comiendo, si está bien fecho, y el plato tradicional. Creo que son necesarias y compatibles. En Asturias puede comerse muy bien de una manera y de la otra. Tenemos grandes restaurantes en Xixón y en el resto de Asturias tenemos grandes restaurantes en los que poder disfrutar de una gastronomía en miniatura, de una gastronomía cuidada, que yo creo que está perfectamente, pues, y es perfectamente compatible con esa más copiosa y más del guisu y de los peixes al forno y del ambiente de sidrería o de restaurante más tradicional. Sí, de esos chigres que conoce el que viene de fuera, ¿no? Ese chigre que dice, bueno, pues voy a Asturias y es barato. Sí, pero cada vegada bien más gente, porque cada vegada tenemos más estrellas Michelin y cada vegada bien más gente a disfrutar de la gastronomía asturiana de ese otro tipo. De nueva expresión. Claro, por supuesto que hay gente que fa ese turismo también. No solo Asturias es bien, voy fartame, sí, el gran público viene buscando eso, pero también hay mucho público que viene a buscar esa otra gastronomía que también nos diferencia. Sí, porque aparte de lo que decías tú, que Asturias cada día algama más estrellas Michelin y que, bueno, que eso fai que Asturias agarre un prestigio, ¿no? Siempre se dice, bueno, pues hay que ir a Euskadi porque allí donde se come bien, entonces cosas, ¿no? Y que dices, oye, pero en Asturias hay este restaurante, este otro que va algamando y con nueva cocina y con combinaciones, ¿no? Y que tiene mucho mérito, porque la mayor parte de las estrellas Michelin, ¿dónde están en el Estado español? Están en Cataluña, especialmente en la zona de Girona, que limita con Francia, y en Guipúzcoa, en zona que limita con Francia. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Que ¿quién da las estrellas Michelin? Los franceses. ¿Y quién tiene la influencia de los franceses? Pues esas provincias, ¿no? En Asturias, que estamos más ayoñados y que, bueno, somos una comunidad autónoma, somos un país muy pequeño, con 1 millón de habitantes nada más. Tener el número de estrellas Michelin que tenemos y de que sorprende a la gente de fuera y de lo que tenemos que estar orgullosos también. Y ya para rematarse, y dándoteles más fonderes gracias por estar con nos en este alderique tan guapo de gastronomía, de gastronomía alternativo, de falar de cerveza artesano, pero quería rematar con la nuestra bébora tradicional que es la sidra. Pero siempre hay una entruga que se puede hacer, la gente dice, sí, es muy guapo, sidra escanciado, viene aquí el de Ayoñe y tal, bueno, cuesta ahí un poco cuando ya escancien la sidra y entonces no acaba de arreglarse de que hay que beberlo de golpe y demás, pero sí que se está preparando otro tipo de sidra, vamos a ser más exhaustos, expresiones de sidra que son más afalladices para vender Lloñe de nuestras fronteras, porque bueno, la sidra, digamos, sidra de lo que entendemos todos los asturianos y asturianes, es una sidra de escanciar y eso no está, a no ser que sea un chigre asturiano en Madrid o en Barcelona,
pero ¿cómo están siendo recibidas esas nuevas expresiones de sidra? Bueno, tengo que empezar diciendo que soy fan de la sidra tradicional, que me presta bondo y que soy consumidor de la sidra tradicional, porque parece que tenemos algo a la contra de ella, ¿no? Y que no y así. Y más, anunciamos, damos la exclusiva aquí a Esti Alderiques, vamos a abrir una sidrería aquí en Xixón, por lo tanto sí que vamos por eso. Pero sí es verdad que en los últimos tiempos hay una serie de nueve sidres, de nueva expresión, que hicieron sobre todo, o dieron la posibilidad, uno, de venderse en restaurantes, en chigres, que no tenían esa posibilidad de escanciar la sidra porque no era su negocio, y sobre todo de vender fuera de Asturias, de llegar a sitios de fuera de Asturias. Por lo tanto, yo creo que tienen poca cabida en Asturias y les ventes lo demuestren, y es muy difícil vender en un mercado en el que estamos avezados a la sidra de escanciar, vender un producto que es más caro y que no se toma de la misma manera, porque somos grandes consumidores de sidra. Nosotros no nos conformamos con tomar un culete o con beber una botella, queremos beber de ellas botellas, y con la sidra de nueva expresión ya es más complicado hacer eso, ¿no? Pero sí es verdad que y un producto que para salir fuera y para vender la marca de Asturias y sobre todo para que no nos coman la tostaína, la gente de otros sitios que parecen que son los que lleven haciendo sidra todo el tiempo que lo llevamos haciendo nosotros, pues sí era pero importante sacar este producto y sobre todo seguir trabajando en él para hacerlo cada día mejor, porque bueno, y es donde hay que ir mejorando, nuevas técnicas, aplicar las técnicas que se conocen del mundo del vino y sacar un producto limpio, sin turbidez y perfecto para sustituir a un vino blanco en una xinta o en una cena. Pues Sersu, muchísimas gracias de verdad por este alderique tan guapo que, como decimos a los que nos están sintiendo, lleva otro xeito, otro tipo de productos que vais a poder huellar aquí en Alderiques de Asturias. Seguimos adelante, Sersu, muchas gracias por estar con nos en este alderique al Radio Gastronomía, y seguimos adelante hasta otra ocasión que estaremos aquí en Alderiques de Asturias, bien con ese formato en nuestros estudios en el Consello de la Mocedad, falando de un alderique, de un tema concreto con de ellos convidados, o bien falando con una persona y afondando en un tema concreto como fue hoy con Sersu Solares, aquí falando de gastronomía alternativo y gastronomía de Asturias. Muchísimas gracias y agradecidos de que estuvierais ahí. Hasta otra ocasión.